Estábamos hablando de tu llamada de la semana pasada, pero no pudimos continuar porque me enviaste un correo electrónico diciendo que estabas ocupándote de los problemas a los que te enfrentas en Europa. Por favor, infórmanos de qué está ocurriendo con el caso de las sanciones y qué tipo de comunicación hay entre vosotros, si es que la hay. Eso es muy interesante porque, That's very interesting because, in fact, I received a call on De hecho, Friday, recibí una llamada el viernes 12, así que hace más de 10 días, diciendo que Radio Free Europe había anunciado en un artículo que mi nombre iba a aparecer en una lista de sanciones dentro del marco de las sanciones contra Rusia, y que se me acusaba de ser un propagandista ruso y cosas por el estilo. Llamé enseguida a mi embajada. Eso fue, como dije, el viernes 12 de diciembre. No tenían tiempo para hablar conmigo, así que dije, de acuerdo, y les expliqué todo el asunto. Pero al parecer, bueno, seguían sin tener tiempo para mí. El día 15, la UE publicó la lista de sanciones, que de hecho sirve como notificación oficial. Así que entonces se hizo oficial que yo estaba en la lista de sanciones. Y eso es todo. And this is it. In fact, I never got any De warning hecho, on that. nunca I never recibí lost ninguna anything advertencia al about my respecto. activities. Nunca se me I had preguntó no nada opportunity to sobre mis defend myself. actividades. I had No no tuve opportunity oportunidad to de object to the defenderme accusation ni de against me. oponerme a la acusación en mi I contra. was Fui acusado y arrested for sancionado contempt sin and ninguna sanctioned without any posibilidad de ability to defenderme defend ante un myself before the tribunal. court whatsoever. Por The sanctions, cierto, by the way, las are sanciones not no son judicial sanciones sanctions. judiciales, This is son a sanciones sanction políticas. that Las is impone el Consejo made by Europeo, the que es un European órgano Council, meaning político, it's no a political body. judicial. Esa es la razón por la que no hay tribunal. El gobierno de la OAS, si es que podemos llamarlo así, decide que es culpable, pero no hay manera por que puedas expresar esto. There's no way you can express the fact that you are not. You get the sanction, then you can probably try to Recibes la sanción explain y the entonces case, probablemente to the puedas European intentar Lawyer explicar that, tu explain my caso. case, and Eso es lo que make haré, every con effort abogados that y the todo sanction eso, be para moved, explicar the mi sanction caso lift. y hacer todo lo But posible porque se retire la sanción o se the levante la sanction sanción. came without any Pero difference. la sanción llegó sin ninguna diferencia, quiero decir, de nuevo, sin ningún debate contradictorio ni nada por el estilo. Así que hasta ayer, de hecho, porque ayer por primera vez, una semana después de la decisión de la UE, mi gobierno me llamó. Me dijeron, bueno, me dieron la página web de las sanciones, lo cual es muy amable, y me dijeron, vale, estamos en contacto, y ya está. No sé qué quieren hacer. No sé si quieren discutir mi caso con la Unión Europea. Discuss my case with the European Union. I know nothing. So I received no No sé nada. warning, No not recibí the ningún notification aviso means, in previo, fact, ninguna I was notificación. supposed to De read hecho, se what suponía que debía was leer on the lo que está en website la of the página EU, web de la otherwise I would UE. have absolutely no De lo contrario, no habría tenido information absolutamente whatsoever, ninguna no información ni warning advertencia de whatsoever ningún that I tipo was de que había sanctioned. sido sancionado. No recibí ninguna I información, didn't como he receive dicho, information, as I said ni de la before, UE, ni de las autoridades belgas, porque soy residente en because Bélgica, I am ni a tampoco resident del gobierno in suizo, Belgium, aunque and no aparentemente el information gobierno suizo from the tenía Swiss government, conocimiento previo even if de ello. apparently Es the Swiss decir, por government had supuesto, aparentemente, prior insisto en lo knowledge, de aparentemente, hay que ser meaning, muy of course, cuidadosos con eso, the pero apparently, aparentemente again, I mi say nombre fue apparently, we are incluido en la very lista careful de with that, but sanciones por Francia. apparently my name was brought on the sanction list by France. And it seems that France got in Parece que touch Francia se with puso en the contacto con Swiss las authorities autoridades suizas to para inform informarles them de que of iban a the incluir a specificity un ciudadano of suizo en la the lista de French sanciones. sanctions. Pero Suiza no But me Switzerland didn't informó. inform me. Eso That happened probablemente ocurrió probably ya a end of finales de November noviembre, y nadie already. consideró necesario decírmelo, But ni nobody siquiera hacerme didn't ninguna necessarily pregunta. inform me about that or even question Así me. que, hasta ayer fue la primera vez que tuve algún tipo de So, contacto and oficial up to o yesterday, contacto con un yesterday funcionario. was the first time I received, Eso es let's say, todo. De lo contrario, contact. si no tuviera No internet, contact with an ni siquiera officer. sabría que me habían Otherwise, sancionado. if I had no internet, I would not even know that I were sanctioned. The issue, the consequence of La that consecuencia de is eso es that que all todos mis my activos assets, financieros en financial Bélgica assets in están Belgium, congelados. that Eso means significa I que no cannot puedo buy comprar anything, nada, ni even siquiera comida, to eat. ni I siquiera cannot puedo comprar un buy trozo de a piece of pan, bread, por for ejemplo. instance. This is Es simple así de fact. Everything simple. is Todo frozen. está congelado. Y tengo And I prohibido am viajar por banned la to UE, travel, lo que significa que ni meaning siquiera that puedo I'm volver a not even Suiza, allowed mi to go propio back to país. Switzerland.
Suiza no ha adoptado este paquete de sanciones, así que en Suiza mis activos, cuentas bancarias y demás no están congelados. Así que me encuentro en esta situación extraña. Estoy en Bélgica, donde tengo mi casa y todo, pero no puedo comprar nada. Es decir, no puedo vivir. Podría huir a conseguir dinero, pero no puedo ver mi lugar de residencia. Así que es una especie de situación en cascada. Y al parecer, la consecuencia de eso, de esa situación en general, es que ha provocado indignación en toda Europa, porque ahora todo el mundo me conoce. Quiero decir, he aparecido en tu programa y en otros muchos. Todo el mundo sabe que estoy muy lejos de ser un propagandista. Incluso siempre he rechazado ir a medios rusos, medios oficiales rusos, precisamente porque no quería que mi trabajo se percibiera como propaganda. Y en mis libros, lo he mencionado varias veces, y quienes tienen mis libros pueden confirmarlo, utilizo occidentales y ucranianas para evitar ser acusado de difundir propaganda rusa. Y no es que piense que los rusos no dicen la verdad, no es eso lo que quiero decir. Pero la idea es que, con la mentalidad actual, el estado de ánimo que tenemos en Europa, todo lo que viene de Rusia se percibe automáticamente como incorrecto. Por lo tanto, incluso si dicen la verdad, eso desacreditaría tu trabajo. Así que intento ser lo más objetivo posible, porque no tengo ninguna relación con Rusia. Ya sabes, no vivo allí, no trabajo allí, no tengo novia allí, y no famarico. Nan kumao por Rusia por Nilmer. It's I think absolutely intabrithual. Nismon Kiriu Kanpruta. La idea es que, como he explicado muchas veces en varios sitios web, la forma en que analizas, estudias o evalúas una crisis determina cómo puedes resolverla. Por lo tanto, debes ser lo más objetivo posible. Recomiendo a todo el mundo visitar el blog de Larry Johnson, Sonar 21, donde publicó un artículo sobre mí. El autor dijo que es difícil encontrar a alguien más objetivo que yo. El propósito de todo esto, por supuesto, es facilitar las conversaciones de paz, porque si ya tienes prejuicios cuando intentas dirigirte a ambas partes, nadie te escuchará. Y por lo tanto tienes que ser lo más objetivo posible. Así que, bueno, todo el mundo lo sabe, porque mucha gente ha leído mis libros, y he aparecido en varios blogs y programas y todo eso. Y por lo tanto, la gente me conoce. Aparezco en muchos programas en Italia. Por desgracia para mí, hablo italiano. Y hablo alemán, así que he participado en varios programas en alemán, en italiano, por supuesto, y en francés. Mucha gente me conoce y todos saben que intento ser lo más objetivo y honesto posible al analizar el conflicto. Y eso provocó muchas reacciones. Ahora incluso, quiero decir, en el Parlamento alemán se hizo una pregunta al gobierno alemán específicamente sobre mí. Eso es muy interesante, porque hay varias personas en la misma lista de sanciones. Aparentemente, entre todas las personas de la lista, solo mi caso ha llamado la atención, porque la gente sabe que soy objetivo. Y hace apenas unos minutos recibí un correo electrónico de un parlamentario europeo que dijo que lucharía por ello. Me dijo, si te acusan y sancionan por algo, eso significa que cualquier ciudadano de la UE podría encontrarse en la misma situación. Por eso este caso es muy grave. Por supuesto, soy el primero en ser señalado y directamente afectado. Pero más allá de eso, demuestra el tipo de decisión arbitraria que puede tomar el gobierno europeo. Y aborda, por supuesto, algunas cuestiones específicas y funcionales, porque ya sabes, soy un experto de la ONU en el Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho, básicamente, de una forma muy simplificada, la idea es que se hace una distinción entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado. Esencialmente, todo Estado democrático se basa en esos tres pilares. Y cada uno de esos tres pilares controla o supervisa a los otros. Así que existe este tipo de control circular que garantiza la democracia.
La democracia funciona sobre esta idea de la separación de poderes, como hemos dicho. Of the separation of power, as we said. Now, in the EU, and that's the strange thing. Ahora, en la UE, y eso es lo curioso, la distinción a la que estoy sujeto no la hace el Poder Judicial, la hace el Poder Ejecutivo. Y las sanciones en sí son elaboradas por el Ejecutivo, lo que significa que el Ejecutivo asume el papel tanto del Legislativo como del Judicial. En pocas palabras, el Ejecutivo concentra en sí mismo los tres poderes. Y esa es exactamente la definición de una dictadura, cuando los tres poderes se concentran en un solo lugar. Por eso este caso, y en niveles, es extremadamente preocupante, porque muestra cómo habéis podido decisión sin concentrar en el lugar sin ninguna base judicial ni legal. Any basis or judicial or legal basis. It's just a pure political decision. Es simplemente una decisión puramente política. Punto. Y eso plantea, por supuesto, muchas preguntas. Porque como he comprobado, no existe ninguna ley, ni en la UE, ni en Bélgica, donde vivo, ni en Suiza, ni en ningún lugar de Europa, que prohíba la propaganda. Incluso si yo fuera un propagandista, cosa que he intentado evitar por todos los medios, como he explicado, aún así no hay ninguna ley que la prohíba. También se me acusa de aparecer en sitios web o páginas o vídeos o lo que sea, prorrusos. Programas, mejor dicho. ¿Pero qué es un programa prorruso? Tu programa es prorruso. ¿Ves? De nuevo, esa calificación ni siquiera está definida. ¿Qué significa? Is not defined because what does it mean? John Mearsheimer u otros son prorrusos. Sabes, esto es simplemente trabajo académico, punto. Soy un analista nada más. En cualquier caso, tenemos un concepto que no está definido y no está prohibido por la ley. Incluso si estuviera definido, seguiría sin estar prohibido por la ley. Y además de eso, se me acusa de aplicar estrategias de desinformación atribuidas a Rusia. Pero ni siquiera saben si esa desinformación puede realmente atribuirse a Rusia. Cuando lo juntas todo, empiezas a preguntarte dónde es sentido común en eso. Quiero decir, dejando de lado la legalidad y todo ese tipo de cosas, y la justicia, simplemente. And justice, simply. So this is, we see that. Así que aquí tenemos una acusación extremadamente endeble, vaga y sin fundamento, incluso falsa, diría yo. Y lo siento, recibí llamadas de todo el mundo, con consecuencias personales. Es muy interesante, porque esas sanciones probablemente se diseñaron para personas que viven fuera de la UE. Por eso, claro, si tienes a un oligarca en algún lugar de Rusia o algún multimillonario en otra parte del mundo y lo sancionan y le congelan los activos en Europa, ¿de acuerdo? Probablemente sea un problema para él, pero aún puede vivir. En la misma lista hay un oficial francés que conozco, por cierto, Xavier Moreau, que vive en Rusia. Así que sus activos en Europa también están congelados, pero él vive en Moscú. Así que puede vivir con normalidad, básicamente. Probablemente tendrá algunos problemas si quiere volver a Francia, pero como vive allí con su familia en Moscú, no hace ninguna diferencia. El problema es que mi caso es diferente porque vivo en la UE, con sanciones que están diseñadas para personas que viven fuera de la UE. Es decir, como expliqué, el resultado es que ni siquiera se me permite comprar comida, simplemente eso. Puede que haya algunas excepciones o cosas por el estilo, pero tengo que pedirlo. Básicamente tengo que pedir el derecho a comprar comida. Estamos en una situación muy, bueno, quiero decir, esto es interesante porque la semana pasada me entrevistó un periodista alemán. Y por cierto, este tipo creció en Alemania del Este, en la Alemania comunista. Y me dijo, bueno, en Alemania del Este teníamos lo mismo, pero la diferencia es que en Alemania del Este la gente era advertida antes de ser sancionada. Así que eso significa que ni siquiera alcanzamos el nivel de Alemania del Este. Ya ves. Y eso, por supuesto, para mucha gente es extremadamente preocupante, no solo para mí. Mucha gente me llama constantemente para preguntarme cómo pueden ayudar y todo eso. Y eso es muy agradable, por cierto. Tengo que agradecer a todos los que se preocupan por mi caso y todo lo relacionado.
De verdad, estoy muy agradecido a todos los que han mostrado su amistad, su interés y su preocupación. Y como no estoy en las redes sociales, ni siquiera en LinkedIn, bueno, quiero decir, estoy en LinkedIn, pero no soy activo. I'm on LinkedIn, but I'm not active, so some people might be disappointed if they write on me. Así que algunas personas podrían sentirse decepcionadas si me escriben por LinkedIn, pero estoy totalmente inactivo en las redes sociales. En cualquier caso, mucha gente ha expresado su preocupación por mí, y de nuevo, estoy muy agradecido por ello. La cuestión es que esto se parece un poco a lo que hemos visto con Assange. Al final del día, es un caso que nos afecta a todos. Y por esa razón, creo que, más allá de mi situación particular, es algo por lo que deberíamos estar muy preocupados. Porque demuestra, y por cierto, quizá recuerdes que hace solo un par de semanas, y tal vez lo comentamos en tu programa, no lo recuerdo, pero recordarás que Estados Unidos acaba de publicar su Estrategia de Seguridad Nacional, donde decían que Europa se estaba deslizando hacia la dictadura, o algo por el estilo. Drifting towards dictatorship or something like that. And here we are. We are exactly in the same case. Y aquí estamos, exactamente en la misma situación. En Europa, esta estrategia estadounidense fue recibida con cierta ironía. Los europeos decían, ya sabes, esto es Trump y todo eso, así que se lo tomaban con una sonrisa pensando que era una exageración. Y ahora, apenas unos días después, tienes la demostración exacta de ello. Un caso en el que alguien puede ser privado de la libertad de movimiento, privado de la libertad de expresión, privado de sus bienes financieros, sin posibilidad de defenderse, sin posibilidad de presentar su caso ante un tribunal, sin haber infringido ninguna ley en absoluto, y aún así está sancionado. Uno puede preguntarse, bueno, Europa está luchando contra los palestinos, Rusia, Irán, lo que sea, China, porque Europa tiene valores. China, because Europe has values. Now, you can decide by yourself what kind of values. Ahora puedes decidir por ti mismo qué tipo de valores son esos. Y ya sabes, lo he dicho, creo, un par de veces en tu programa. Soy un guerrero de la Guerra Fría, así que tengo experiencia. Estuve en inteligencia durante la Guerra Fría. En la Guerra Fría había, bueno, obviamente era fría, pero seguía siendo una guerra entre el este y el oeste, entre la sociedad liberal en Occidente y el tipo de sociedad marxista en Oriente. Nunca prohibimos a la gente leer Pravda. Quiero decir, podías comprar Pravda en los kioscos de Suiza, de Francia, en todas partes, literatura y así sucesivamente. Es decir, en aquel entonces nadie era sancionado por eso. Quiero decir, teníamos partidos comunistas, como en Francia, como en muchos países. Había partidos comunistas reales. La gente no fue privada de su libertad solo por compartir la misma ideología que los soviéticos. Entonces, ¿qué ocurrió? Esa es la pregunta interesante. Porque estábamos en guerra, pero no teníamos miedo de las personas que no compartían la misma opinión que nuestro gobierno. No necesitábamos castigarlas, no necesitábamos sancionarlas, no necesitábamos quitarles sus bienes, ni su libertad de movimiento, ni nada parecido, porque estábamos seguros de que teníamos el mejor sistema. Estábamos convencidos de que al final prevaleceríamos. Creíamos que un sistema basado en la libertad de expresión es más fuerte que uno en el que la libertad de expresión y todo lo demás están reprimidos. Estábamos seguros. Era una especie de darwinismo informativo. Gana el más fuerte, no por su fuerza, sino porque es el más aceptable, el que tiene más sentido común, el que se siente más natural. Y por lo tanto, en ese caso, no tienes miedo de otros tipos de información. Mis mejores amigos han sido personas que tenían opiniones completamente diferentes a las mías, y no necesitaba tratarlas como enemigos, porque confío en que tengo buenas ideas y buenos argumentos y todo eso. Así que no necesito tratar a esa persona como un enemigo. Incluso probablemente podamos aprovechar algunas ideas, sugerencias u opiniones que tenga o que haya tenido.
Y eso es todo. Siempre he considerado a la gente. Bueno, claro, nací en Suiza y en mi país solía ser así. Aparentemente ya no lo es, pero antes aceptábamos las opiniones de los demás. Pero ahora si lees los medios suizos francófonos, algunos periodistas se alegran de que me sancionen, porque estoy promoviendo, así que merezco una sanción. Y esos periodistas se supone que están a favor de la libertad de expresión. Podemos preguntarnos sobre eso. Y se aplica a la mayoría de los periodistas de los medios suizos francófonos. Es muy extraño. Me parece interesante porque muestra una especie de evolución de la situación actual que tenemos hoy en Europa. in Europe today. That's because we tend Eso se debe a que solemos tener líderes que toman malas decisiones, que probablemente son inseguros por su escasa capacidad para evaluar situaciones y tomar decisiones. Basan sus elecciones en tweets en lugar de en un análisis cuidadoso, en el pensamiento a largo plazo y cosas por el estilo. Así que siempre es a corto plazo. Y eso explica por qué algunos de esos presidentes, Macron u otros, cambian constantemente de postura. Toman una decisión. Ahora es A y mañana es B sobre el mismo tema, lo que demuestra que su proceso de toma de decisiones no es el adecuado. No es una toma de decisiones correcta. Simplemente expresan una opinión, la opinión que tienen en ese momento. the opinion they had at this point of time. But it's not the result of, as I said, careful. Pero no es el resultado de una conspiración. Como dije, es el resultado de un estudio minucioso del caso. Como consecuencia, por supuesto, esas personas se sienten inseguras. Esa es la razón por la que en realidad no confían en sus propias decisiones y por eso tienen que proteger esas decisiones. Y eso es probablemente exactamente lo que teníamos al final de la Guerra Fría. Quiero decir, no solo al final, sino también durante la Guerra Fría en la Unión Soviética. Porque sabían que el sistema era frágil. Un sistema basado únicamente en la coerción no puede durar mucho. Por lo tanto, se necesita un sistema que impida cualquier distorsión, cualquier alteración, cualquier disidencia en su interior. Y por eso era necesario tener control sobre el discurso, sobre los medios, sobre todo eso. Over speech, over media, over all that.